El cómic, según nos dice la RAE, es una secuencia de viñetas con desarrollo narrativo, aunque en resumen podríamos decir que se trata de libros o revistas que contienen viñetas. Lo que entendemos hoy en día como cómic es fruto de una evolución y diversificación que sufrió esta rama de la literatura en el siglo XX. Durante las primeras décadas del siglo, los cómics se popularizaron gracias a personajes como Superman, Batman y Spider-Man, y se convirtieron en un medio de entretenimiento y narración de historias para todas las edades. Era visto como un mero pasatiempos y tenía una reducida o prácticamente inexistente transgresión, aunque más adelante veremos que esta transgresión es mucho más presente y visible de lo que podría llegar a parecer. A partir de la década de los 60, la contracultura y el movimiento de los derechos civiles influyeron en los cómics y dieron lugar a una nueva ola de bandas diseñadas que abordaban temas sociales y políticos más profundos. Es en este momento cuando surge el cómic underground, y una de sus principales figuras fue el escritor Art Spiegelman, que es una de las figuras más importantes que vamos a tratar. Spiegelman escribe Maus, una novela gráfica publicada en 2 volúmenes en 1986 y 1991. La obra es una crónica de la experiencia de la familia judía de Spiegelman durante el Holocausto, y es notable por representar a los judíos como ratones y a los nazis como gatos. La historia sigue el propio padre de Spiegelman, Vladek, quien sobrevivió a Auschwitz y otros campos de concentración nazis, y su relación con su hijo, Art. El libro explora las complicadas relaciones entre padres e hijos, la culpa y la responsabilidad, y la memoria y el legado. Maus es una obra extremadamente influyente en el mundo de la novela gráfica y ha sido ampliamente aclamado por su combinación de arte y narrativa. Es considerada una de las mejores obras de la historia del cómic y ha sido traducida a más de 50 idiomas. La década de 1980, en la que se publicó la primera parte de la obra, fue un momento de creciente interés por el estudio y la comprensión del Holocausto, y se produjo un auge en la producción cultural relacionada con el tema. Sin embargo, también fue un momento en el que surgieron algunos movimientos que trataban de minimizar o negar la realidad del Holocausto, lo que generó una respuesta enérgica por parte de aquellos que defendían la necesidad de recordar y honrar a las víctimas del genocidio. La obra llegó a tener tal reconocimiento en el mundo de la novela gráfica que en el 1992 recibió el premio Pulitzer. A continuación, en relación con Maus hablaremos de V de Vendetta, escrita en 1982 por Alan Moore. La historia se desarrolla en un futuro distópico en el Reino Unido, bajo un régimen totalitario fascista. El protagonista, conocido solo como V, busca derrocar el régimen y vengarse de quienes lo sometieron a experimentar médicos inhumanos. La novela gráfica fue escrita en un contexto histórico marcado por la Guerra Fría, el auge del conservadurismo y la amenaza del terrorismo. También fue escrita en un momento en el que la cultura punk y la contracultura en general estaban en su apogeo en Gran Bretaña. V de Vendetta y Maus guardan una estrecha relación, pues podrían llegar a ser más similares de lo que cualquiera pensaríamos en un primer momento. Más adelante veremos similitudes y cómo la represión afecta al escritor a la hora de plasmar su obra. Por otro lado, nos encontramos con la primera historia de superhéroes plasmada en una novela gráfica, el Action Comics número 1, con Superman a la cabeza, una de las figuras de la cultura popular más importantes de los últimos años. Publicado en 1938, sentó las bases del género de los superhéroes en la cultura popular. La historia presentada es un personaje con habilidades sobrehumanas que luchaba contra el crimen y la injusticia, y su éxito llevó a la creación de una serie de cómics dedicados exclusivamente a Superman, y más adelante motivaría otra creación de superhéroes como es el caso del Capitán América. En el caso del Capitán América, este se ve como otro héroe de la lucha americana contra los nazis y contra los enemigos en general de este estado. Fue creado por el escritor Joe Simon y el artista Jack Kirby, y presentaba un héroe patriótico que lucha contra los nazis y el eje en Europa. El personaje del Capitán América fue creado en un momento en el que Estados Unidos estaba en plena guerra con Alemania y Japón, y había una gran necesidad de propaganda y patriotismo. La necesidad de crear obras propagandísticas por parte de los grandes imperios es característica de este periodo histórico, y esta fue trasladada a infinidad de soportes, que van desde la banda diseñada hasta la creación de cortos de animación, en los que de nuevo vemos la animalización de los personajes como en el caso de Maus, pero esta vez para crear historias donde el oponente es visto como un carroñero que busca venganza.
Con todo esto vemos que ya sea desde una realidad represiva o desde una realidad propagandística, la novela gráfica sirvió a los distintos estados y por ende a los diferentes escritores para canalizar esa situación en concreto a través de la creación de distintos mundos narrativos. En el caso de los cómics de superhéroes, estos reflejaban, como en el caso del Capitán América y Superman, los valores americanos de justicia y libertad en una época en que estos valores estaban siendo amenazados por regímenes totalitarios en Europa y Asia. Los personajes se convirtieron en un ícono de la lucha contra el fascismo y el nazismo, y ayudó a crear un sentimiento de unidad y determinación en el pueblo estadounidense, por no hablar de la identidad que todos estos personajes brindaron al pueblo norteamericano en lucha contra las grandes fuerzas emergentes como la comandada por Adolf Hitler. Contrariamente a esto, vemos que ante una misma realidad, pero vista en este caso desde el punto de vista del pueblo judío, las obras literarias creadas eran mucho más crudas y acercadas a la realidad, sin tapujos ni glorificaciones de seres sobrehumanos venidos de otro planeta para salvar el mundo. Obras como Maus reflejan crudamente el Holocausto, ese genocidio sistemático de 6 millones de judíos europeos y otros grupos considerados indeseables por el régimen nazi. Durante el Holocausto, los judíos que estaban atrapados en los campos de concentración y guetos a menudo encontraban consuelo en la literatura y la escritura. Muchos escribieron diarios, memorias, poesía y obras de ficción mientras estaban en cautiverio. Uno de los diarios más famosos es el diario de Ana Frank, una niña judía que escribió sobre su vida y experiencias en el escondite en Ámsterdam durante la ocupación nazi de los Países Bajos. Una de las similitudes más significativas entre V de Vendetta y Maus es el hecho de que ambas abordan temas políticos y sociales complejos. V de Vendetta se enfoca en temas como el fascismo, la anarquía, la lucha contra la opresión y la importancia de la libertad individual, mientras que Maus se enfoca en el Holocausto, el antisemitismo y la importancia de recordar la historia. Vemos cómo ambas pretenden luchar contra la represión que sufrieron respectivamente los autores en sus contextos personales, y plasmarán en su obra personajes con gran profundidad y complejidad. Por otro lado, en el caso de la creación de los cómics de superhéroes, vemos que guardan similitud en el hecho de crear personajes que constituyen paradigmas del comportamiento norteamericano ejemplar. Estos personajes contienen un trasfondo psicológico mucho menos desarrollado que en el caso de Maus o V de Vendetta, dando especial importancia únicamente a sus hazañas heroicas para salvar a la humanidad. Estos personajes, como es el caso del Capitán América o Superman, no son sometidos por ningún régimen tirano con tanta crueldad como en el caso de las dos novelas gráficas que estamos comparando, sino que en todo momento presentan total dominancia frente al enemigo. Además, el formato cómic fue positivamente acogido por el público estadounidense, que se veía reflejado en los héroes de las viñetas. Pese a todo esto, no podemos olvidar la gran similitud que tienen estas 4 obras entre sí, que es la relevancia para la historia del cómic. Tanto V de Vendetta, Maus, Superman y Capitán América han sido enormemente trascendentes para que la banda diseñada sea tomada como un género más de la literatura. Aún así, otra de las diferencias significativas es el modelo de conducta que, como veníamos diciendo, se ofrece al lector, pues en el caso de los cómics heroicos siempre se les ha relacionado con el capitalismo y el consumo de masas. Esta relación estrecha entre superhéroes y capitalismo surgieron en gran parte como una respuesta a la necesidad del mercado del cómic en los Estados Unidos. En la década de 1930, la Gran Depresión afectó negativamente a las ventas de periódicos, por lo que los editores de cómics comenzaron a buscar nuevas formas de atraer a los lectores. Por su parte, tanto V de Vendetta como Maus comparten similitudes en términos de la represión que se retratan en ambas obras. En Maus, el autor Art Spiegelman narra la historia de su padre, un superviviente del Holocausto, y su lucha por sobrevivir en los campos de concentración nazis. La obra muestra la brutalidad y la opresión del régimen nazi, al igual que muchos cómics que se han escrito al respecto. Y también se retrata la vida de los judíos y cómo ésta fue destruida por la represión y la violencia. Por su parte, V de Vendetta presenta una distopía en la que un gobierno fascista y represivo ha tomado el control de Gran Bretaña. La obra retrata la lucha de un personaje enmascarado llamado V para derrocar el régimen y restaurar la libertad y la justicia. Ambas obras representan una crítica a la opresión y la represión en diferentes contextos históricos y muestran cómo el poder puede ser utilizado para destruir la vida de las personas. En conclusión, podemos ver el increíble potencial que posee el cómic para plasmar distintas realidades autoriales, cargado de matices y paralelismos con la vida real que hay detrás de cada historia, ya sea desde el punto de vista propagandístico o desde el punto de vista represivo. Ante todo, está claro que no podemos dejar de leer este aclamado género literario que está en boca de todos en los últimos tiempos.
brindando obras que dejarán huella para la futura literatura universal que las próximas generaciones leerán viñeta tras viñeta.